¿Dónde hemos aplicado la levantada? Pues hemos hecho de todo. Sobre todo en publicidad, marketing, lanzamiento de productos y demás, en un campo en donde ha nacido, porque es impactante, porque llama la atención. Si bien nosotros nos hemos especializado mucho en el mundo de educación, vemos que hay un campo bastante grande por recorrer. Estamos en los primeros metros de ese campo, o sea que hay muchísimo por recorrer. Pero bueno, hemos intentado llevar diferentes campos para aprender de ellos. Entonces hemos estado pues, en temas de cultura, representar edificios que no existen. En medicina hemos hecho también proyectos de cirugía laparoscópica. En defensa no hemos hecho nada, no hemos hecho nada en defensa, pero se podría hacer perfectamente temas de plano, de edificios, de geolocalización. En arquitectura, pues, hemos hecho también muchos trabajos antes de la crisis para enseñar los edificios en 3 dimensiones, verlos por dentro, navegar, y también juegos, muchos juegos que están dentro del mundo del entretenimiento. He hecho eso un poco más grande para que se vea, porque creo que es importante, porque a veces pecamos de no... Bien, vamos a presumir un poco. Esa tecnología es española, todo lo que vais a ver ahora es 100% español. No tenemos nada que envidiar ni a alemanes, ni a franceses, ni a americanos, ni a chinos. Esa tecnología de aquí está hecha en la Universidad Politécnica y está muy implantada en el desarrollo. Funciona muy bien. Además, llevamos muchos años, funciona en diferentes entornos de sistemas operativos, ahora se ven más cosas. Dentro de lo que yo llamamos la solución de la Human AR, que es un poco todo la suite de realidad aumentada, tenemos diferentes tecnologías que veis ahí, de marcas híbridas, ahora ya eran los ejemplos, tecnologías de flash vía web, marketplace, lo vais a ver para que conozcáis un poquito la tecnología, cascos, móviles, geolocalización, etc. Un poco todo lo que ahora mismo más o menos está de moda, y otras cosas que están en la cocina y que seguro que en poco tiempo van a ser espectaculares. Bueno, por dar un poquito un muestreo rápido de lo que es la realidad aumentada, tenemos diferentes tecnologías. Unas en las que usamos marcadores AID, son este tipo de marcadores, como en los ejemplos, en donde sencillamente le da a conocer el patrón y le va a poner encima de una figura que puede ser un vídeo, un objeto 3D modelado, fotografías, etc. Además,
no uso marcas, uso fotos